Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 Te Escucha, como siempre aquí por las pantallas del canal de la gente, en esta edición correspondiente al miércoles 2 de febrero del año 2022. El día después de un partido bastante intenso, ¿no? Y que ayer aventurábamos. Finalmente Chile tuvo opciones ante Bolivia, pero Perú hizo su parte y ahora dependemos de una serie de factores para que la Roja de Todos pueda soñar eventualmente con una clasificación al Mundial de Qatar 2022. No se sabe todavía si accediendo de forma directa dentro de los 4 cupos o en su defecto postulando quizá a un eventual repechaje. La cosa está muy apretada entre el cuarto, el quinto y el sexto lugar de la tabla de posiciones, pero independientemente de eso vamos a seguir hablando de fútbol en una próxima oportunidad. Hoy lo que nos convoca naturalmente es la situación sanitaria. Nuevos récords de contagio que han quedado de manifiesto en las últimas horas, revelados en esta jornada, las 701 de contagios asociados a la pandemia por coronavirus. Han transcurrido 701 días desde que se notificara el primer caso oficialmente con diagnóstico positivo al agente viral importado. Un hecho que ocurrió el 3 de marzo del 2020 hasta hoy, 2 de febrero de 2022, 701 días han pasado. Mañana se cumplirán 23 meses de emergencia en todo el territorio nacional y estamos en un escenario bastante complejo de alta demanda por la solicitud de testeos tanto de antígeno como de PCR. Recordemos que han sido las propias autoridades las que han sugerido, autoridades del ámbito sanitario, que han recomendado a la comunidad que ante el mínimo de malestar físico o presuntos síntomas asociados a la pandemia puedan concurrir a alguno de los operativos que son desarrollados por la Seremi de Salud de forma pública, de manera abierta, en las plazas de algunas cabeceras provinciales o en su defecto concurrir a algún establecimiento de salud de cada una de las comunas donde se pueden someter a un test de PCR o de antígeno. 28 comunas de la región del Maule tienen autorización para la toma de muestras mediante antígeno y en ese mismo sentido también se puede conocer el resultado de una forma mucho más rápida, pero no tan precisa, dirán algunos especialistas, ya que el PCR es un poco más acucioso, un poco más exhaustivo y permite verificar mediante una tarea efectuada de pesquisa en laboratorio cada una de las eventuales variables que pudiesen impactar ante un paciente con diagnóstico positivo al coronavirus. Sin embargo, se está enfrentando también ante esta alta demanda ciudadana con filas que superan las 2 o 3 cuadras para someterse a un testeo, en algunos casos un colapso en el procesamiento de las muestras en los 3 laboratorios autorizados a nivel regional, particularmente en el caso de Curicó. También hay un laboratorio habilitado en Talca y otro en el Hospital Base de Linares. La situación está al límite, considerando también esta necesidad, esta urgencia de la ciudadanía por saber si tienen o no coronavirus y si tienen coronavirus, cuál es la variante del COVID que padecen. Recordemos que está la cepa, entre comillas, más tradicional, la cepa inicial, que es COVID-19 a secas, como también alguna otra de las variantes como la Delta, la variante británica, la variante brasileña y, por cierto, la cepa que es dominante y mucho más infecto-contagiosa y que llegó desde el continente africano a prácticamente todo el mundo en menos de 2 meses, la variante Omicron del agente viral. Variante que ha tenido subvariantes en algunas naciones europeas, como por ejemplo Dinamarca, donde también está aumentando la tasa de mortalidad. Es un escenario bastante complejo. Esperemos indudablemente de que el control pueda ser lo más alto posible, pero ese control es el que ha sido cuestionado por la ciudadanía. Ustedes mismos lo han manifestado aquí en nuestro programa cuando han participado llamándonos al 732561630 e incluso también opinando en el facebook.com/canal 30 oficial. Quizás personas puedan aglomerarse, pero
Y esa situación también ha generado más de alguna mirada suspicaz. Vamos a estar revisando los datos y las cifras de una jornada que es bastante desalentadora. A nivel nacional hemos conocido un nuevo pic de contagios, 29.844 casos fueron detectados en el país y en el Maule hemos tenido un nuevo incremento, 1.645 contagios que han sido detectados durante las últimas horas. ¿Qué es lo que preocupa? Al haber un retraso en el procesamiento de las muestras, significa que hay varias que se encuentran en espera. Y eso podría significar de que estos números puedan seguir elevándose con el paso de los días. Ya lo anticipó el lunes el ministro de Salud, el doctor Enrique París, de que se estima que de aquí a fines de mes podamos superar los 70.000 contagios diarios asociados a la pandemia del coronavirus. Una situación que contrasta naturalmente con el hecho de que la ciudadanía en su conjunto es la responsable de llevar su propia trazabilidad. El sistema de salud da la sensación de que se desentendió de este fenómeno y en consecuencia es uno, en el caso de dar positivo, el responsable de alertar al resto de las personas que eventualmente puedan ser sus contactos estrechos. Y también hay otra duda. ¿Qué pasa si yo me someto a un PCR y no me llaman para avisarme que he sido positivo? Y eso ha significado que mucha gente 7, 8 días y vuelva a desarrollar sus actividades sin siquiera saber si dio o no positivo al coronavirus y menos tener una llamada de la autoridad para saber en qué condición de salud se encuentra. Y es un hecho que ha sido lamentado por varios sectores de la sociedad y también por especialistas de los más diversos ámbitos, cuyas declaraciones hemos revisado en más de una oportunidad, no tan solo aquí en el 30 Te Escucha, sino que en nuestros demás espacios por las pantallas del canal de la gente. Llegamos hasta usted por cortesía de TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares, también a través de nuestra señal online en www.canal30.cl y por supuesto en nuestra señal de Canal 30 Linares, nuestro hermano menor que por cierto ha iniciado sus transmisiones en mayo del año pasado y que se ha sumado también amplificando nuestra cobertura y el mensaje regionalista que impulsa Canal 30. Una mirada que naturalmente también está buscando ser verificada por parte de los diferentes actores que están asociados al control epidemiológico. Un control que hoy parece estar más lejos que cerca, donde brotes del agente viral ya se están haciendo notar en diferentes instituciones públicas y privadas. A través de un comunicado durante las últimas horas, también el Teatro Municipal de San Javier ha dado cuenta de una situación complicada que afecta a un número no determinado de profesionales que se desempeñan en el ámbito artístico y que han dado positivo al coronavirus. Se especula que pudiese ser también la variante Omicron. Y digo se especula porque todavía no hay mayor claridad respecto de aquello. Recordar además que hay una serie de retrocesos que forman parte del plan paso a paso. Todas las comunas de la región del Maule a contar de hoy se encuentran en fase 3 o de preparación, luego de consolidarse el retroceso de Licantén, Gualañé, Constitución, Chanco, Retiro y Parral a contar de las 5 de la madrugada de hoy. Las 30 comunas tienen limitación en sus aforos máximos permitidos, pero no hay impedimento en el desplazamiento de las personas. La cuarentena, como la conocíamos, no existe. La fase 2 o de transición con impedimento de desplazarse los fines de semana tampoco existe. Ahora podemos caminar libremente por las calles, concurrir a cualquier establecimiento. La tarea es que en cada establecimiento se fiscalicen los documentos que portan las personas, particularmente el pase de movilidad, que garanticen su ingreso, aunque a estas alturas pareciera ser de que ni siquiera el pase de movilidad es suficiente. De hecho, lo que comentábamos, la alta demanda por exámenes de PCR y también de antígeno han provocado un colapso temporal de los laboratorios donde esas muestras se procesan. En Curicó hay una situación bastante complicada, tanto que se debió detener el procesamiento porque no dan abasto y se ha tenido que sobrecargar el sistema en Talca y en Linares. El director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime, da cuenta justamente de una situación que él argumenta ha sido subsanada, pero que colateralmente está dejando un número significativo de muestras sin procesar todavía, lo que podría elevar aún más
las cifras de contagio por los próximos días. Mire. Debido a la alta demanda en la solicitud de exámenes PCR y test de antígeno para poder determinar el diagnóstico de coronavirus en nuestros usuarios, esto ha requerido un gran esfuerzo de nuestros laboratorios. Es así como hemos debido de aumentar aún más la producción de estos exámenes a fin de dar satisfacción a las necesidades en nuestra región. En el Servicio de Salud del Maule existen 3 laboratorios de biología molecular, los cuales están procesando a su máxima capacidad. Y en el caso específico de la situación ocurrida ayer, se hizo una solicitud a los departamentos de salud de la provincia de Curicó con la finalidad de que ellos retrasaran el envío de estas muestras y los mantuvieran refrigerados en sus departamentos, con la finalidad de superar una situación logística transitoria y que no transcurría más que en el día de ayer, situación que ya está resuelta. Debo mencionar que debido a esta alta demanda y para dar satisfacción a estas necesidades, el Servicio de Salud del Maule ha implementado varias estrategias. Una de ellas es el aumento de dotación de tecnólogos médicos y TENS 24/7, el recambio de equipamiento de más alto rendimiento en el Laboratorio Hospital de Linares y la dedicación exclusiva de un equipo en particular en el Hospital Regional de Talca. Nunca hemos dejado de procesar muestras y nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo posible para poder superar esta alta demanda de atención y volver a los cánones normales de entrega del resultado de examen, que no debiera de transcurrir en más allá de 24 horas. Panorama bien difícil el que describe el director del Servicio de Salud del Maule, pese a los esfuerzos que se están haciendo para tratar de subsanar una situación que ha sido coyuntural, temporal, momentánea, específica a este instante de la pandemia. El colapso del laboratorio de secuenciación del Hospital de Curicó, lo que ha significado trasladar esas muestras a los hospitales de Talca y de Linares y reforzar los planteles de tecnólogos médicos y especialistas que permitan realizar la secuenciación de forma constante sin parar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto justamente ante la gran cantidad de consultas y inquietudes surgidas a propósito del significativo incremento en las cifras de contagio vinculables a la pandemia del coronavirus. Y la pregunta del día está directamente relacionada con este incremento, dado que los laboratorios están al límite de la demanda por la gran cantidad de PCRs que se están efectuando y también de los testeos con antígeno. Hay una situación vinculable a la percepción social. ¿Deben aumentarse las restricciones por COVID-19 considerando que estamos en un momento bien delicado? Esta alza llega justamente en lo que para muchos son sus primeras vacaciones después de 2 años. Recuerde que en el verano pasado muchas comunas de la región y del país se encontraban en cuarentena total. En ese entonces la cuarentena como la conocíamos, donde únicamente se podía salir con un permiso de la comisaría virtual, permisos que ya quedaron más que en el pasado, una vez concluido el estado de excepción constitucional de catástrofe que constituye la pandemia del agente viral en nuestro país. Hoy la situación es mucho más feble, se ha permitido que la ciudadanía pueda realizar sus actividades personales con el solo hecho de portar su pase de movilidad vigente y actualizado. Sin embargo, los contagios se están dando de igual manera, pese a que la población se encuentra vacunada contra el coronavirus, porque la vacuna, no nos olvidemos, no es un antídoto, sino que es un agente que permite reducir la probabilidad de que el contagio sea mucho más avasallador con el organismo de las personas. Le permite generar anticuerpos que puedan combatir el virus y de esta manera prevenir una hospitalización por gravedad y, por cierto, también como consecuencia el fallecimiento de un paciente. A partir de este lunes 7 de febrero ya comenzará el proceso de vacunación con la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, como también se le conoce, a la población chilena de 55 años en adelante. Desde los 55 a los 60 o 65 y desde allí
la cobertura a todos los adultos mayores del país de forma abierta, ya que durante este periodo únicamente se está inoculando a quienes enfrentan alguna complicación de salud, están inmunocomprometidos, pacientes con algún trasplante de órganos o con alguna condición deficitaria de su salud, y por supuesto también a los funcionarios de la salud, quienes están en permanente exposición tratando de contener el avance del agente viral, uno que a estas alturas parece ser irrefrenable e incluso descontrolado. Hubo una encuesta que se desarrolló hace algunas horas y que tuvo una respuesta bastante contundente. Ipsos, más del 60% de los chilenos cree que se debería decretar cuarentena para frenar el impacto de la variante Omicron. Según la cuarta edición de la consultora Ipsos, más del 60% de los chilenos cree que se debería volver a decretar cuarentena como la conocíamos para frenar el avance de la variante Omicron. El informe mensual llamado Claves Ipsos tiene como fin entregar una mirada actual del acontecer nacional y ciudadano. En esta versión se consultó la opinión de 801 personas mayores de 18 años, de todas las regiones del país. Para esta entrega el tema analizado fue Omicron en Chile. La percepción de gravedad de la variante Omicron, revela el documento, tuvo un aumento de 11 puntos porcentuales en comparación al mes de diciembre del año pasado. En enero de este año 2022, un 75% consideró la llegada de esta cepa como grave, la Omicron, siendo las mujeres en un 81% y las personas sobre 50 años en un 82% quienes tienden a tener una mayor percepción de gravedad. Pese a esta alza, un 53% de los encuestados dijo sentirse protegido frente al virus, siendo las personas vacunadas con dosis de refuerzo, la tercera o la cuarta, o primera de refuerzo y segunda de refuerzo, que está por venir a contar de la próxima semana, las que más seguras se sienten frente a la variante Omicron, con un 79% de los consultados, seguido de los que tienen una o dos dosis, donde la sensación de protección alcanza al 70%, y por último, los que no se han aplicado ningún tipo de vacuna, que estiman que están protegidos en un 50%. Gran parte de la sensación de protección que tiene la población nacional frente al contagio de la variante Omicron descansa, y allí es donde se corre el riesgo de interpretación, en el exitoso proceso de vacunación que se ha desarrollado en Chile. Pero es preocupante que el grupo de personas que no se ha vacunado, e incluso quienes no tienen sus dosis de refuerzo, solamente la esquema inicial con la primera vacuna de CanSino o las primeras 2 dosis únicamente, también presentan altos grados de sensación de protección por el solo hecho de haberse vacunado. Comenta Alejandra Ojeda, gerente de estudios públicos de Ipsos Chile. A esto agregó que los datos oficiales son definitivos al respecto, al establecer que la vacunación es la principal herramienta de protección frente al contagio para no avanzar en cuadros de gravedad. De los encuestados, un 70% ya ha adoptado algún cambio para protegerse de la llegada de la variante Omicron y solo un 30% no ha hecho absolutamente nada. De los que se han tomado medidas, un 65% dice estar saliendo menos a espacios públicos o comerciales, un 60% intensificó el uso de mascarillas y un 56% disminuyó sus encuentros sociales o de carácter familiar. Ante la pregunta, ¿cuál es la cifra a la que usted pone más atención para determinar el nivel de gravedad del COVID en Chile? Un 46% mencionó el número diario de nuevas personas contagiadas, un 23% el número de casos activos y un 14% el número diario de personas internadas en camas UCI, de unidades de cuidados intensivos, donde un amplio porcentaje de los afectados dependen de la ventilación mecánica y además no han completado sus esquemas de vacunación o no tienen ninguna dosis de la vacuna contra el agente viral. Otra cosa que va a ser interesante de saber y cuyos resultados todavía no se revelan públicamente es el número de fallecimientos asociados a personas que sí están vacunadas. Es decir, saber si la vacuna genera algún efecto secundario en la condición de salud de una persona que se supone está protegida contra la variante Omicron o el coronavirus en general. Esos datos todavía no se han revelado ante la opinión pública y siguen elevando varias suspicacias por parte de la comunidad en general. La variante Omicron, retomando el tema de esta encuesta, ha demostrado ser especialmente contagiosa. De ahí que algunos expertos han llamado a tener como foco la ocupación de camas UCI o la cantidad de personas fallecidas como indicadores de gravedad. Y estas cifras
pese a la irrupción de contagios, siguen permaneciendo bajas. Sería importante en ese sentido que desde las fuentes oficiales en la materia se educara a la población respecto de cómo leer los indicadores, los números, las cifras, que tanto hemos tratado de explicar de la forma más didáctica posible, que son difundidos diariamente y publicados por los diversos medios. Es importante graduar entre la alarma, la comunicación de riesgo y también las condiciones que van generándose con el avance hacia normalidades en las prácticas cotidianas, indica Alejandra Ojeda, quien es representante de Ipsos Chile, la gerente de estudios públicos de esta empresa de encuestas. Respecto a la implementación de una cuarentena para frenar el avance de la variante Omicron, 6 de cada 10 chilenos del grupo de encuestados, 801 personas, lo que representa el 63%, piensan que será necesario decretar un nuevo confinamiento. Decretar un nuevo confinamiento, como lo conocíamos, estricto, riguroso. Y un 26% cree que no es necesario tomar esta medida. En cuanto a la implementación de una nueva dosis, algunos hablan de la quinta o tercera de refuerzo, un 77% de los entrevistados cree que es muy probable que se aplique una cuarta dosis y un 11% lo ve como algo nada probable. Pese a que en diciembre el gobierno tuvo su mejor evaluación respecto al manejo de la pandemia, un 47% dio su voto positivo en ese aspecto, en enero volvió a bajar un 36%, siendo los chilenos con 51 años o más quienes le entregan mayor respaldo a lo realizado por el presidente en ejercicio Sebastián Piñera y su equipo de profesionales, particularmente del Ministerio de Salud, quienes alcanzan un 49% de aprobación. Volver a la cuarentena como la conocíamos, de un modo mucho más estricto para tratar de parar el avance del COVID-19 y particularmente la variante Omicron. ¿Deben aumentarse las restricciones por COVID-19 en el país? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que debemos ponerle coto de una forma mucho más estricta, más evidente? ¿O piensa que quizás esas medidas no van a ser aplicadas por varios factores? Verano, el hecho de que al gobierno le queda poco más de un mes en el ejercicio del cargo constitucional, al cual fue sometido luego de la votación popular que le permitió a Sebastián Piñera y su gabinete llegar a la primera magistratura de la Nación, delegar el problema al gobierno que va a entrar a partir del 11 de marzo de este año, liderado por el presidente electo Gabriel Boric, o bien se está pensando que ya es hora, después de prácticamente 23 meses, de que la gente sea capaz de establecer medidas de autocontrol o control personal y de responsabilidad individual para tratar de colaborar en las acciones que permitan reducir eventualmente los contagios. Da la impresión de que hay muchos elementos que se han puesto en la mesa, pero en concreto estos contagios mantienen su tendencia al aumento y la preocupación sigue el mismo camino. ¿Se entiende lo que se comunica? Esa es una de las principales inquietudes respecto de la situación que sanitariamente afecta hoy por hoy a nuestro país y considerando también la altísima demanda a la cual se está viendo sometido el sistema, ¿está el sistema preparado para esa alta demanda o estamos haciendo agua? Queremos conocer sus impresiones y comentarios. ¿Piensa usted que nos dejaron solos a la vera del camino o que en definitiva es una oportunidad que tenemos todas y todos de organizarnos de una forma seria, rigurosa y bastante responsable para tratar de ser agentes activos que permitan reducir los contagios por coronavirus? Son muchas las variables que evidentemente surgen ante esta inquietud. Y usted, señora, usted, señor, ¿qué piensa al otro lado de la pantalla? ¿Deben aumentarse las restricciones frente a este aumento de casos de coronavirus en el país? Queremos conocer sus impresiones y comentarios aquí en el 30 Te Escucha. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Usted bien conoce nuestras vías de comunicación directa. 73-256-1630 es el teléfono. 73-256-1630 o bien escríbanos en el facebook.com/canal 30 oficial, facebook.com/canal 30 oficial. Hay un tema a propósito de lo que les comentaba del Teatro Municipal de San Javier, un comunicado que fue emitido durante las últimas horas y también divulgado en las plataformas digitales de la Corporación Cultural de la Municipalidad de San Javier, que justamente ya tenemos en pantalla y que da cuenta de una información calificada como importante. Estimados usuarios, estimadas usuarias de la comunidad TMSJ, Teatro Municipal de San Javier, dice el documento,
Le vamos a dar lectura al pie de la letra. Nos permitimos informar que parte de nuestro equipo profesional, técnico y de servicio, no se especifica cuántas personas, luego de un testeo personal de rigor, dieron positivo al COVID-19 Omicron. El resto de nuestros funcionarios está de vacaciones sin problema alguno. Es preciso señalar, agrega el documento, que nuestra máxima autoridad municipal, el alcalde Jorge Silva, instruyó suspender todos los eventos que nuestro equipo de trabajo estaba realizando en sectores rurales y urbanos en virtud de la fase 3 a partir del miércoles 26 de enero, cuando comenzó a regir en nuestro territorio, previo a que entrara a regir, porque eso se dictaminó y comenzó a aplicarse el sábado 29. En virtud de constatar que un funcionario, presentó síntomas de COVID, todos los funcionarios o empleados o trabajadores o colaboradores restantes procedimos a realizar de manera privada el PCR respectivo. Junto a lo anterior, el TMSJ, abreviatura del Teatro Municipal de San Javier, cerró sus puertas y canceló todo tipo de actividades desde el lunes 31 de enero a partir de las 10 de la mañana. Agrega el documento que nuestros funcionarios afectados se encuentran en buen estado de salud y en sus respectivos hogares como medida de precaución y solidaridad con nuestras familias para de ese modo dar cumplimiento a las normas sanitarias de rigor. Cabe destacar que durante la pandemia nuestro Teatro Municipal de San Javier ha cumplido rigurosamente con todos los estándares de seguridad, ha cumplido a cabalidad todos los protocolos necesarios y requeridos por el Ministerio de Salud y que esta situación es un hecho aislado y ya controlado por nuestra corporación, indica el documento, un tema que preocupa considerando la gran cantidad de eventos masivos que hubo también en San Javier hasta que se estableció el retroceso a la fase 3. Daniel, ¿deben aumentarse las restricciones por COVID-19 en el país, en la región, en la comuna? ¿Qué piensa usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que sí, mi señor. Soy una persona mayor. Y creo que estamos un poco desamparados. No fuimos capaces de mantenerlo solo nosotros, de hacer nuestra propia, como le quiero yo, evitar que nos llegue esta enfermedad. No somos capaces. Como chilenos, yo creo que nos falta mucho para mandarlo solo. Y creo que el gobierno tiene que poner en este tema, tiene que poner la mano, igual como ya la puso, y dio resultados. Es mi opinión. Entonces, especialmente nosotros, los adultos mayores, yo no tengo miedo, pero sí estoy preocupado, estoy asustado, porque vivo solo, pero tengo que salir a buscar mis cosas. Sí. Entre eso, a los 76 años, tengo que ir a buscar hasta mis remedios. Entonces el hospital yo dentro y ahí puede ser una fuente de contagio para mí. Sí. Y debiera ser, ¿no es cierto?, las autoridades mandar a dejar por lo menos a los mayores de 70 los remedios a la casa para que nosotros nos salgamos, y a veces no están todos los remedios. Hay que volver 2 hasta 3 veces. Entonces ahí nosotros los exponemos mucho a la situación. Yo me cuido, pero ¿hasta dónde me cuido? ¿Hasta dónde puedo ser capaz de cuidarme? Y necesito que el Estado, el gobierno, quien sea, las autoridades, se preocupen un poco, y hay que poner mayor restricción, porque si no, ¿cuándo va a ser? Cuando tengamos 200 infectados en San Javier o más, o cuando ya la cosa no se pueda, no esté incontrolable. Así que hay que hacerlo ahora, mi señor. Voy a, a recibir tu respuesta y, sí. Y discúlpeme que hubiera hablado todo de un viaje, pero si no se me olvida. No, por favor, con el mayor agrado, Daniel, de eso se trata, que podamos conversar y lo escuchamos muy atentamente. ¿Siente que está abandonado? Porque de un tiempo a esta parte, usted recordará, Daniel, lo hemos comentado aquí, ahora es uno mismo el que tiene que preocuparse de los contactos estrechos, ya no se sabe ciencia cierta si uno se contagia o no, o saber si efectivamente tiene el virus o en caso contrario alguna otra situación. ¿Cree que hay un poco de desamparo hacia la ciudadanía de un tiempo a esta parte después de esta violenta irrupción del coronavirus? Sí, yo creo que estamos desamparados, pero digo yo, ¿a dónde apunto yo que los adultos mayores? Yo hablo con los adultos mayores, no sé los demás cómo, qué tendrán que decir, ellos tienen derecho a opinar como yo opino. Sí. Pero, ¿cuánto se llama? Hay cosas que podíamos evitarlo. Por ejemplo, le digo el tema de los remedios. Claro. Yo tuve que ir, y más encima fui en una fecha equivocada.
porque 75 años tiene que estar muy sano para que no se le olviden las cosas a uno. Claro. Y las autoridades debieran preocuparse de los 70 años para arriba, porque yo soy capaz de decirle a usted que uno pierde incluso la memoria, incluso no se acuerda hasta la fecha o el día que le corresponde, tampoco del hospital o del CEFAM lo llaman a uno, mire señor, mañana le toca su remedio o tiene cita con un doctor. Yo he perdido citas y como les digo, yo pedí que me vinieran a dejar los remedios como antes, porque ir y aquellas personas que reciben poca jubilación, pagar 2 veces pasaje, hasta 3 veces, para que no sea el día que lo va a buscar, ya hubiese pasado la fecha y lo vuelvan o si falta un documento, no sé. Entonces, estamos un poco desamparados y creo yo que para poder yo controlarme o controlar la enfermedad, que no me llegue a mí, es tema de que las autoridades también se preocupen un poquito de nosotros que somos, no sé si puede ser de 60 para arriba, sí, pero de 70 para arriba sí la cosa se va complicando mayormente de acuerdo a la edad que tenemos. Claro, porque no todos los adultos mayores son autovalentes como usted, y también hay un tema que es justamente poder facilitar el cuidado para que usted, que es más vulnerable en términos de salud por el paso de los años, evidentemente no se vea expuesto a un eventual contagio que pueda traerle consecuencias. Esa determinación ya deberían haberla tomado las autoridades, por ejemplo, la gente del CEFAM, la gente del hospital, las citas que tiene que hacer uno. Yo voy al hospital y al CEFAM, a 2 lados durante el mes. En los 2 lados me expongo, porque yo no sé la persona que está al lado, si está... No hay una tarjetita que lo identifique a uno, que uno es una persona sana. Yo me siento en una silla y dejo la otra desocupada, pero viene otro y que está parado porque faltan sillas, claro, y se siente en el medio. Yo no le puedo decir, siéntese, mantenga la distancia, no soy yo. Ahí debieron ser los guardias los que dijeran, mire señor, deje la silla desocupada, y ya ahí perdimos, ¿no es cierto?, el tema de mantener la distancia. Ahora hay tantos lugares que no toman ni la temperatura, ni tienen para... Yo le puedo decir, la gente que hace los trabajos agrícolas, los furgones, ¿quién les toma la temperatura? ¿Quién le coloca el cierto para que se descontaminen las manos? Esa gente, yo la veo que llega a su trabajo, sube al furgón y nadie le dice nada, sin mascarilla, bajan corriendo sin mascarilla, y ahí, no sé, no entiendo ese tema, yo creo que, y con esto me gustaría terminar, sí, creo que es poca la fiscalización, porque vuelvo a insistir, el CEFAM ya debiera haber tomado la resolución así como vamos, de decir ya, señores, los mayores de 70 no vienen a buscar los remedios, nosotros se los vamos a dejar. El hospital lo mismo, y otras cosas, llamarlo por teléfono cuando el médico no viene y uno de todas maneras le vienen a avisar 2 o 3 horas después. Con eso es todo, señor, porque usted sabe que uno se apresura a decir las cosas que se le vienen a la memoria, no lo hice calmadamente, porque, bueno, yo soy así. Gracias. No se preocupe, Daniel, le agradezco mucho su gentileza. En el fondo, que los gentes como el CEFAM y el hospital actúen de manera autónoma sin esperar una instrucción superior, sino que pensar en el bienestar de la gente en el fondo. Gracias, mi caballero. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros a esta hora de la tarde en sintonía. Daniel, un televidente de 76 años que ha expresado también su preocupación por lo que él ha calificado como una especie de desamparo, y donde quizá un mecanismo para evitar la exposición de la población adulta mayor de la comuna de San Javier, específicamente llevado el ejemplo de esta comuna, es que tal vez las autoridades que administran el CEFAM, en este caso el Centro de Salud Familiar, que depende del municipio, o el hospital, que depende del Servicio de Salud del Maule, no del municipio, puedan contribuir a establecer una ficha, una instrucción, un seguimiento del número de pacientes que superan cierta edad, los 60, los 65, los 70, y que para evitar la exposición sean desde esas instituciones
donde se inicie la distribución de medicamentos o visitas a domicilio, que en algunos casos, en otras comunas sí se implementa, desconozco si se está haciendo aquí a la fecha, pero poder establecer esos mecanismos sin necesidad tal vez de esperar una instrucción superior, sino que tratando de velar por el cuidado y la protección sanitaria de las personas para que no tengan que exponerse, considerando que recién este lunes que viene, el 7 de febrero, se va a iniciar el proceso de vacunación masiva con la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo a las personas de 55 o más años de todo el territorio nacional. Y ese va a ser otro problema, porque considerando también el alto número de diseminación viral, ¿cómo nos vamos a encargar de proteger la salud de esas personas que pueden concurrir a un vacunatorio para protegerse y evitar a su vez que por el hecho de estar esperando por una vacuna se contagien de coronavirus? Es un tema bien complejo el que se avecina. Con esto no queremos sembrar el pánico ni llamar a la alarma pública. Queremos contribuir con algunos elementos que son parte de la discusión y que evidentemente permite fortalecer una medida que es elemental y que ha surgido desde el primer momento. El uso constante y permanente de la mascarilla, el lavado frecuente de manos o el uso de algún suplemento como el alcohol gel. Ya verá que a la botella le queda poco, pero por lo mismo, porque estamos constantemente preocupándonos de eso. En razón de lo cual no nos hemos contagiado aquí en el canal, le puedo asegurar de que ninguno de mis compañeros, por fortuna y por mucho cuidado también, no nos hemos contagiado todavía y espero que ninguno se contagie con el agente viral o alguna de sus variantes. Naturalmente también mantener la distancia física y ventilar los espacios de uso común. Todo aquello puede colaborar para que la situación pueda estar todavía relativamente controlada. A la vuelta de la pausa vamos a revisar algunas reacciones que han llegado a nuestro fanpage en facebook.com/Canal 30 Oficial y el teléfono está disponible a su disposición para que nos llame y tal como Daniel participe con nosotros en vivo y exponga también sus dudas, sus inquietudes, sus temores y también sus críticas a lo que eventualmente se está haciendo para tratar de controlar la pandemia o las felicitaciones para quienes han tomado decisiones bastante certeras y que contribuyen al cuidado y protección de la salud pública, porque todo lo que nosotros hacemos tiene impacto en los demás. Esta es una enfermedad mundial. Cualquier cosa que nosotros hagamos impacta en quien tenemos a nuestro lado. Vivimos en comunidad y por lo mismo también la comunidad debe estar muy preocupada de protegerse a sí misma. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule han traído en exclusiva para sus abonadas y abonados un moderno dispositivo tecnológico que se llama Velociraptor, capaz de distribuir en el conjunto de las antenas de su equipo una señal de Wi-Fi con más de 400 megas, la máxima velocidad disponible en el mercado. También es capaz de conectar al mismo tiempo y sin problemas un mayor número de dispositivos a una misma red inalámbrica o red Wi-Fi, celular, notebook, juegos electrónicos y mucho más. La fuerza y estabilidad del equipo es tan potente que permite romper muros. Es un equipo que no falla. Aquí está Velociraptor. Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, que llevan más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico, Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura. Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi, garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio. También los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Javier y Villa Alegre o de Multicom Maule en Talca, Maule y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 21 años, siempre dando más que los demás. Ha nacido 30 Radio. Una propuesta musical 100% online, con lo más destacado de las últimas décadas. Grandes éxitos para tus mejores momentos. 30 Radio. Disponible vía streaming a través de www.canal30.cl. Hace más de 20 años, TV Cable Loncomilla comienza a funcionar en San Javier inaugurando Canal 30 Comunitario para acompañar a los maulinos.
El año 2005 conectamos a nuestros vecinos llevando el internet inalámbrico a sus casas para así el 2010 dar el salto a implementar televisión por alta definición, siendo pioneros en el Maule. En el 2015 transformamos la manera de navegar por internet llevando fibra óptica al hogar para que usted pudiera disfrutar de la más alta velocidad. Y no solo eso, ya que en el 2017 volvimos a ser los primeros en activar el servicio IPTV para que pueda ver televisión por internet sin utilizar decodificadores. En el 2018 nos volvimos a destacar por transmitir una señal en 4K. Además de seguir innovando en tecnología, abrimos constantemente las puertas de nuestro cine para que disfruten gratuitamente películas en 2D y 3D. TV Cable Loncomilla. Invertimos acá porque somos de acá. ¿Cómo están? Les tengo una invitación a que nos acompañen todos los viernes a las 22 horas a este nuevo programa de conversación de Canal 30 Televisión, El Cuestionario. Aquí, en las dependencias de Bar a la Bar, distintas personalidades del mundo político, artístico, espectáculo, entre otras, pasarán a someterse al cuestionario. Programa de conversación que podrá verse solo por las pantallas de Canal 30. A abril de 2021, hay empresas de comunicaciones que descubren que existía San Javier de Loncomilla. TV Cable Loncomilla cumple 21 años acompañando toda la cultura y deportes de esta prestigiosa ciudad. 21 años que señalan un pasado y prometen un futuro. Invertimos aquí porque somos de aquí. Las restricciones por el severo incremento en las cifras de contagio por coronavirus en la región y en el país. Hay una encuesta donde un amplio porcentaje de la comunidad consultada espera que la cuarentena que nosotros conocimos y que se aplicaba en momentos más difíciles en ese periodo de la pandemia pueda funcionar ahora, ya que el escenario es bastante complicado. Otros consideran de que se puede seguir viviendo con cierto grado de normalidad, pero bastante cuidado. ¿Usted qué cree? 73-256-1630 es el teléfono, 73-256-1630, o bien escríbanos en el facebook.com/Canal 30 Oficial. A propósito, vamos al Facebook. Hay varias reacciones en torno a esta materia y que queremos revisar en mayor detalle a esta hora de la tarde. Gracias por estar con nosotros por las pantallas del Canal 30 y todas sus plataformas. Quiero hacer una pregunta seria, nos dice Pepe Lepuf Maucho. ¿Están realmente las condiciones sanitarias para enviar a los niños a clases presenciales? Me permito contestarle, yo creo que no. A estas alturas está muy difícil. ¿Cómo ven los padres a los colegios como lugar para ir a aprender o lugar de guardería de sus hijos? Esa es otra historia, Pepe. ¿Nuestros recintos asistenciales tienen la capacidad de recibir en forma masiva los contagios? Hasta ahora las cifras se mantienen bastante bajas porque no han habido mayores contingencias. El problema es otro. Agrega, ¿hay capacidad de llevar trazabilidad de los casos que van a emerger si los niños vuelven a clases y se contagian? Naturalmente que no, me permito contestarle, Pepe, porque ahora la trazabilidad la tiene que llevar uno, no la autoridad sanitaria, que se ha desligado de aquello. Agrega, hay medidas de restricciones que son extrañas y se contradicen entre sí. Por ejemplo, piden 4 metros cuadrados por persona para ciertas actividades, 2 metros de distancia entre mesas en restaurantes, 25 personas como máximo en un lugar cerrado. Pero el ministro de Educación actual, Raúl Figueroa, habla de eliminar aforos y distancias en los colegios. Llama a tener salas llenas como antes de la pandemia. Efectivamente, no va a haber limitación de aforo para el retorno de clases dentro de un mes más, el 2 de marzo. Transporte de escolar mezclando niños de distintos colegios y sectores. En fin, un sinnúmero de contradicciones que van en sentido contrario a toda lógica preventiva. En eso estamos de acuerdo. Resumiendo, el gobierno dejó a su suerte al país, a los colegios y sobre todo expone y va a saturar los servicios de urgencia médica. También saluda a su mamá Sonia Labra. Bueno, son medidas que naturalmente son dignas de ser analizadas y destacadas.
Tratamos de entregarle una respuesta dentro de la información que nosotros manejamos y que permanentemente hemos ido evidenciando aquí en nuestro programa. Mostrábamos hace un rato, de hecho, las declaraciones que vamos a profundizar esta noche en una nota en nuestro informativo Voz Regional, entregadas por el director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime, quien argumentaba el colapso del procesamiento de las muestras de PCR que han tenido una alta demanda. O sea, hay un laboratorio que no da abasto para realizar el procesamiento, como es el caso del que se encuentra en dependencias del Hospital de Curicó. Ahora se depende únicamente del Centro Asistencial de Talca y del Centro Asistencial de la comuna de Linares. El escenario está complicado, es probable que las cifras despeguen bastante. Se lo hemos comentado prácticamente desde el principio. Hay un desfase en las cifras de contagio que se revelan día tras día de 72 horas al menos. Siempre se habla de hasta las 9 de la noche del día anterior, pero eso no es así. Estas cifras están consolidadas hasta las 9 de la noche de hace 3 días, hace 72 horas. Las cifras que hoy se revelaron ante la opinión pública son las del domingo. Domingo. ¿Usted se acuerda que antes de que explotara todo esto otra vez, habían días como el martes y el miércoles que bajaban mucho los contagios y el jueves ya volvían a repuntar un poquito? Pues bien, el panorama no ha cambiado mayormente. Lo que sí aumentó es el número de testeos y hay una sobredemanda tan alta que ya no hay abasto posible para realizar esas pesquisas y seguimientos. Así que se desfasó todo y en consecuencia es muy probable que mañana, no quiero ser agorero del pesimismo, pero sí quiero ser realista, podamos tener cifras que puedan ser mucho más altas de las que hemos venido conociendo hasta el día de hoy. Con las cifras del domingo, nuevo pico nacional de contagios. Vamos a revisar de inmediato el escenario actual de la región del Maule en este día 701 de la emergencia sanitaria por coronavirus en nuestro país, reforzando el llamado a que usted se cuide y se proteja, que trate de vivir su vida dentro de algún canon de normalidad, pero sin descuidarse, usando la mascarilla, el lavado frecuente de manos, la distancia, la ventilación y todos esos elementos que son fundamentales para evitar ser víctima de la pandemia. Tratar de no interactuar tanto con los demás y solamente reducir el beso y el abrazo a sus seres queridos más cercanos, o sea, con quien usted convive en la casa, pero todos con una cuota alta de responsabilidad, sin descuidarse, sin desfandarse, como decía mi abuelita, que en paz descanse. 701 días de emergencia sanitaria, 1.645 contagios detectados en la región del Maule durante las últimas horas. Hasta aquí, la cifra más alta de contagios revelados en un solo día. Vamos a revisar de inmediato el detalle del escenario regional que ha liberado en términos de datos la Seremi de Salud. No ha aumentado el número de personas fallecidas, 1.882, sin embargo, son las víctimas fatales que ha dejado la emergencia en todo este periodo de pandemia, 701 días. Recordemos que el 21 de marzo, más bien digo, del 2020, se conoció el primer deceso, una mujer de 82 años de la comuna de Renca, en la región metropolitana. Ella fue la primera víctima fatal en el país. 366 contagios en Talca. Esta es la cifra más alta de contagios en la capital regional en un día. 366 contagios en Talca. 252 en Curicó. 148 en Linares. 109 casos en Molina. 107 en Cauquenes. 81 en San Javier. Nunca se había visto esto. 81 casos de contagio en San Javier, 67 en Colbún, 54 en Longaví, 53 en Parral, 49 en Constitución, 47 casos en Maule, 43 en Villa Alegre. Villa Alegre anota el mayor número de casos de contagio pesquisados alguna vez durante toda la pandemia. 43 casos en Villa Alegre, 31 en San Clemente, 28 en Retiro, 27 en Chanco, 27 en Peyúgue, 24 en Sagrada Familia, 17 en Romeral, 17 en Yerbas Buenas, 15 en Rauco, 12 en Teno, 12 en Gualañé, 10 en Río Claro, 8 en Empedrado, 6 en Curepto, 5 en Pencahue, 5 en San Rafael, 4 en Licantén, 2 en Bichuquén y 14 personas que llegaron desde otras regiones del país al Maule. Ya no se especifica cuántas, porque ayer el número de turistas era demasiado grande
en términos de contagio. Venían de todos los rincones del país y dieron positivo al coronavirus aquí en el Maule. Se ha reducido únicamente a mencionar que son 14 pacientes de otras regiones que dieron positivo aquí en la región. 1.645 contagios. En términos de casos activos, atención, Talca, 1.395 personas en etapa activa. Con estas cifras da la impresión de inmediato que pudiesen aplicarse más retrocesos, pero retrocesos bien inútiles, le diré, porque al no existir una mayor fiscalización respecto de la capacidad máxima permitida en un establecimiento, porque la gente puede seguir caminando libremente por las calles, no se sabe a ciencia cierta si se cumple o no el requisito de aforo. 697 casos activos en Curicó, 566 en Linares, 260 activos en Molina, 256 en Cauquenes, 178 en Colbún, 171 en Maule, 171 casos activos en San Javier, 161 en Longaví, 136 en Parral, 107 en Constitución, 106 en San Clemente, 75 casos en Peyúgue, 65 en Romeral, 68 en Retiro, 67 en Yerbas Buenas, 65 en Sagrada Familia, 63 en Villa Alegre, 62 en Teno, 62 en Chanco, 44 en Pelarco, 42 casos activos en Río Claro, 38 en Empedrado, 34 en Gualañé, 25 en Curepto, 22 en Rauco, 21 en San Rafael, 17 casos activos en Pencahue, 15 en Licantén, 6 en Bichuquén. Reiteramos, 1.395 pacientes activos en Talca, 566 en Linares, 171 en Maule, 171 en San Javier, 63 en la comuna de Villa Alegre. A nivel nacional, el máximo número de contagios en un día, 29.844 personas que dieron positivo al agente viral. 111.306 exámenes fueron reportados, lo que representa un 23,95% de casos positivos. De 111.306 exámenes, 29.844 dieron positivo y eso equivale al 23,95%, al 24% de la positividad. Ni siquiera en los momentos más duros de la pandemia se había visto este nivel. 2.221.276 personas se han contagiado en Chile, de las cuales 2.062.092 han logrado recuperarse y 112.804 se mantienen con el virus activo en su organismo. 9 fallecimientos a nivel nacional. 39.742 personas han perdido la vida. 511 aumentó el número de internados en los hospitales. Están en las UCI. De estos 511, 380 están conectados a ventilación mecánica invasiva. 274 camas críticas están disponibles en los hospitales del país. ¿Cómo se dividen los casos de contagio por región? Estos 29.844 casos reportados recientemente equivalen a lo que ocurrió en las regiones del país: 384 casos con diagnóstico positivo en Arica y Parinacota, 465 en Tarapacá, 1.366 casos en Antofagasta, 528 en Atacama, 1.571 en Coquimbo, 2.590 en Valparaíso, 12.818 casos en la región metropolitana, 1.283 en la región de O'Higgins, 1.645 en la región del Maule, 888 en la región del Ñuble, 2.274 casos en la región del Biobío, 1.523 en la región de la Araucanía, 663 en la región de Los Ríos, 1.194 en la región de Los Lagos, 285 en la región de Aysén, 355 en la región de Magallanes y 12 de origen desconocido que pertenecen a alguna de las 16 regiones del país o pueden ser incluso ciudadanos extranjeros cuya residencia en Chile todavía no sea lo suficientemente clara. En consecuencia, las 5 regiones con mayores cifras de contagio hasta la fecha son el área metropolitana con 12.818 casos, le sigue la región de Valparaíso con 2.590, el Biobío con 2.274, un poco más atrás se encuentra el Maule con 1.645 y luego la región de Coquimbo con 1.571 casos
de contagio. El crecimiento ha sido expansivo, la situación es bastante compleja. Día 701 de la pandemia por coronavirus en Chile, hubo un nuevo pic nacional de 29.844 casos, mientras que en el Maule se detectaron 1.645 infectados, marcando la cifra más alta hasta ahora en la zona durante la pandemia. Vamos a sugerirle que pueda concurrir al centro de salud familiar más cercano a su domicilio. Para los televidentes de San Javier, atención, el horario de toma de examen PCR en el CESFAM, doctor Carlos Díaz Guidi, puede acudir en los siguientes horarios: de lunes a jueves, a esta hora ya mañana, de 8:30 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 3:30. De lunes a viernes para hacerse un PCR en el CESFAM de San Javier, de 8:30 de la mañana a 12 del día y de 2 a 3:30 de la tarde. Y el viernes la atención es un poco más acotada, de 8:30 de la mañana a 12 del día y de 2 a 3 de la tarde. El viernes de 8:30 a 12 y de 2 a 3 de la tarde. Un examen completamente gratuito donde solo se contempla concurrir con tiempo y paciencia, porque la demanda es mucha, y por cierto con su cédula nacional de identidad. Eso es lo que se pretende en el fondo, sugerirle a la población que pueda tomar todas las medidas de resguardo y concurriendo naturalmente a los diferentes centros de salud. En el caso de San Javier, al CESFAM, doctor Carlos Díaz Guidi, que ha liberado sus horarios, y también al resto de las comunas, Villa Alegre, Maule, que también tiene un operativo permanente en la Plaza Los Héroes, en el Villa Alegre, en la comuna de Villa Alegre, en el SAR, en Talca, en una serie de operativos, algunos a cargo de la Dirección Comunal de Salud y otros de la propia Seremi, y en Linares también, tanto de la Dirección Comunal como también de la propia Seremi. En la medida de nuestras posibilidades, todos los días vamos a ir divulgando también estos operativos de manera tal de contribuir al control de la pandemia y tratar de orientar de la mejor forma posible a nuestros televidentes y, por cierto, sugerirle algunas recomendaciones. Es una decisión suya. Cuidarse y protegerse depende de usted, depende de mí, depende de todas y de todos. Hoy debemos sumar los esfuerzos. ¿Estamos hasta aquí con la pandemia? Sí, no se lo discuto. Pero ahora estamos enfrentando un periodo bien extraño, donde suben y suben los casos, pero afortunadamente todavía no hay un número mayor de personas que tengan que recurrir a las urgencias o que fallezcan. Pero eso sigue sucediendo. Queremos que usted no termine en un hospital, queremos que usted siga vivo. Por eso, cuídese por lo que más quiera. Trate de mantenerse a salvo. Y si no cree en nada de lo que está pasando, pues bien, simplemente le pedimos un poquito de respeto por quienes sí están tomando las medidas. Y si usted no cree en nada, pues bien, aténgase a las consecuencias. Gracias por su sintonía. En un ratito más llega Contigo en la Tarde. Que le vaya bien.